Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de cuando veáis este vídeo. Antes de nada me presento, yo me llamo Fernando, muchos me conoceréis porque he sido el coordinador del Club de Lectura de aquí de este casal, que precisamente ahora está celebrando su 10º aniversario. Felicidades a los trabajadores, a los asistentes y al casal en general. Antes de nada, a todos los que ya me conocéis, pues bueno, soy Fernando, hola de nuevo, espero que estéis todos muy bien, de salud, dadas las circunstancias que tenemos. Y bueno, pues al resto que no os conozco, pues soy Fernando, soy voluntario de aquí del casal y llevaba pues lo que es el club de lectura. Las circunstancias que desde hace un año tenemos han hecho pues muy difícil, por no decir imposible, que podamos continuar con cierta normalidad pues el transcurso normal del club de lectura. Pues es imposible tener los libros físicos, juntarse pues también es bastante complicado. Entonces, hablando aquí con los trabajadores del casal, hemos llegado a una solución que creemos que puede ser divertida, amena y que, bueno, creemos que os va a resultar pues muy didáctica. ¿Cuál es esta solución? Bueno, va a ser lectura, igualmente, va a ser más relacionada con historia, pero por la vertiente, no es historia sesuda, que si Napoleón, que si Hitler, que si una batalla, que si... No, es la parte más divertida de la historia. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque da la casualidad que, bueno, los que ya hemos hecho club de lecturas, alguna vez ha salido el tema, yo tengo una página web que se llama El Café de la Historia y que mínimo una vez a la semana subo un artículo sobre hechos curiosos de la historia, hechos divertidos, hechos desconocidos, hechos que, bueno, pues que no salen en los libros de historia con mayúsculas, pero bueno, están ahí, han pasado, están documentados, la mayoría son graciosísimos, entonces, bueno, me he dedicado a recopilarlos. Esta idea surge iba a ser en principio un libro, lo que pasa es claro, como cayó toda la pandemia y todo esto, pues la cosa se paró bastante y aprovechando el confinamiento, pues decidí pues aprender a programar páginas web y entonces todo lo que yo tenía pensado pues para el hipotético libro este, pues lo empecé pues para aprovechar el tiempo lo empecé a hacer en la página web, aprendí a programar, ya os he dicho, todo empecé desde cero. Y bueno, una cosa que se hacía un poquito para testar los diferentes capítulos de ese libro que iba a salir, de pronto se ha convertido en un éxito apabullante. Creo que esta mañana pasaba ya de los 9.000 suscriptores en todo el mundo, con lo cual me gustaría compartir con vosotros y aparte que sea pues, un poco nuestra herramienta de trabajo, porque los que habéis estado aquí en las sesiones del club sabéis que siempre os he dicho que intentaría traer autores de libros. Bueno, pues en cierta manera pues soy yo el autor en este caso del libro y bueno, me podéis preguntar lo que queráis. Entonces, antes de nada, me gustaría, Lola os pondrá los enlaces para que entréis cómodamente, pero me gustaría explicaros un poquito la sección concreta de la web que están las curiosidades estas divertidas. Entonces, cuando entras en la página web, elcafedelahistoria.com, repito, Lola os pondrá el enlace para que entréis cómodamente. Cuando entréis en la página web, hay un texto que dice, o sea, un texto muy corto y conciso y escueto, que simplemente dice: en el Café de la Historia publicamos de manera regular nuevos artículos en forma de pequeñas píldoras de conocimiento sobre historia y alrededores, poniendo el acento en curiosidades, serendipias, crónicas insólitas, casualidades imposibles, anécdotas divertidas, acontecimientos increíbles e historias desconocidas, que es más o menos lo que os explicaba hace unos minutos. Entonces, una vez está este texto, ya pasas a las diferentes secciones. Entonces, tienes bienvenidos, curiosidades y luego están los artículos divididos por su época cronológica. Entonces está la edad contemporánea, la edad moderna, la edad media y luego la antigüedad. Esto lo vamos a dejar de lado porque es una manera que a diferentes personas les es más cómodo entrar a buscar cierto artículo, pues si es de la Edad Media, va directamente a la Edad Media. En nuestro caso, que nos vamos a concentrar más en la parte más divertida de la historia, entráis en la sección de curiosidades. Antes me gustaría leeros el párrafo, lo digo para que sepáis el tono de la página
de la página, que no es una... Repito, es que no me gustaría que tuvierais la impresión de que es la típica página web de historia que es aburrida, que explica batallas y tal. No, aquí se explican, como ya os he dicho, hechos que por lo menos nos harán sonreír un poquito y aparte aprender cosas. Entonces, os leo ahora lo que pone en la sección de bienvenidos. Dice, por estas secciones, a ver, texto, perdón, o sea, es el mismo texto de antes, pero luego sigue, dice, con el objetivo de acercar al visitante pequeños episodios poco conocidos que unos días asombrarán y otros dibujarán una sonrisa, pero esperamos, y es nuestro único objetivo, que siempre resulten amenos al lector, que como os decía, aquí, cuando lees un artículo, la misión es que aprendas algo y que si te he hecho reír, pues mejor. Entonces, aquí hago una especie de descargo porque hay muchas historias que están ambientadas en otros tiempos y lógicamente no podemos mirar historias que pasaron hace 1000 años con los ojos de hoy en día. Entonces, sigo con lo que está puesto en la página web. Así, disfruten de los pequeños y a la vez grandiosos relatos sobre científicos locos en busca de la eterna juventud, un marinero de Lepe que fue rey de Inglaterra durante un día, la historia del peor espía de la historia, el artista que se hizo millonario gracias a sus flatulencias, sí, luego os lo explico, hubo un señor catalán que fue una de las personas más famosas hace 100 años gracias a su habilidad en tirarse, perdón por la palabra, pedos a mansalva, a voluntad. Ahora os ampliaré un poquito algunos artículos. Un señor croata que está considerado el hombre con más suerte del mundo. Un oso pardo que luchó en la Segunda Guerra Mundial como un soldado aliado más y acabó la guerra con el grado de sargento. La Fanta, esa bebida que todo el mundo hemos bebido alguna vez y está en todos los supermercados, la crearon los nazis. Un señor, un notario francés, en los años 60, antes de ayer, creyó cerrar el gran negocio de su vida comprando una casa, pero le pasó algo que nadie esperaba y está hasta en los récords Guinness. Y ahora os lo desarrollaré un poquito también. Sigo con el texto, digo, también hay espacio para la monarquía más loca y efímera de la Europa del siglo XX. ¿Sabéis cuál es? Andorra tuvo un rey durante 2 semanas en los años 30. Esto no lo sabe casi nadie. Pues hubo un señor llamado Boris I que fue rey de Andorra durante 2 semanas. Ahora os lo desarrollo también, porque las historias que nos son más cercanas, ahora os haré unas pinceladas para animaros a entrar a leerla. La guerra, si no de la más larga, de las más largas que hay documentadas en la historia, enfrentó a un pueblo de Granada que se llama Huéscar contra Dinamarca. Ya sé que suena muy loco, pero esto es real. Estuvieron en guerra durante 172 años. El pueblo de Huéscar, que debe tener hoy en día 2 o 3 mil habitantes, estuvo en guerra oficialmente contra Dinamarca hasta hace 20 años. ¿Y alguna vez os habéis preguntado por qué a los árbitros de fútbol españoles siempre se les llama por los 2 apellidos? Bueno, pues en un artículo también lo explico. Entonces, aquí os explico esto que decía de que hay que mirar siempre la historia teniendo en cuenta el contexto y digo, no les juzguen a todos estos personajes con severidad porque ellos y sus historias son productos de un tiempo y unas circunstancias que no se pueden calibrar con las gafas del siglo XXI. Entonces aquí ya sale, pues bueno, que si alguien quiere contactar con la página web, si se quiere suscribir. Pensad que esta mañana, creo que os lo he dicho antes, pero lo tenía por ahí apuntado, estamos casi cerca de los 9.000 suscriptores en todo el mundo, con lo cual es un éxito que hasta a mí me ha sorprendido, de hecho no lo esperaba. Entonces, una vez entras en curiosidades, vamos a explicar un poquito, vamos a hacer unas pinceladas de historia en base a los artículos que tengo escritos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, mira, por ejemplo, aquí me sale una historia Suecia, país nórdico, los creadores de Ikea, entre otras 1000 cosas más, un país moderno. Suecia tiene rey, tiene monarquía. Bueno, pues esta monarquía, la dinastía, es la dinastía Bernadotte. La dinastía Bernadotte es una dinastía francesa. Pero lo asombroso del asunto es que ¿quién creó esta dinastía?
Esta dinastía se creó en medio de las guerras napoleónicas. Napoleón surge de una revolución francesa, todo esto a muy a grandes rasgos, para ubicaros en el tiempo. Y de esa revolución francesa acababa con las cabezas de los reyes y los nobles en un cesto, guillotina. Pues un mariscal francés, por unos líos de faldas, que si se casó con la querida de Napoleón, que si rollos de estos así que así un poco ocultos que la historia no explica bien, acabó de ser uno de los mariscales favoritos, Bernadotte, de Napoleón, acabaron un poco distanciados, por no decir que casi enfadados. Y por una serie de carambolas, que ya leeréis en el artículo, todos los artículos, todos, desde el primero al último, están redactados de una manera muy coloquial y muy sentido del humor, o sea, son fáciles de leer, no son sesudos, os lo digo para que no se os haga bola entrar. Este señor le ofrecen, por una serie de carambolas, que os digo que es muy largo y está en el artículo explicado, le ofrecen el trono de Suecia, que, repito, por una serie de carambolas había quedado vacante. Bueno, es una sucesión de hechos que ocurren, y el tío dice que sí, y para ya que se va, y Napoleón piensa, bueno, pues mira, muy bien, ya tengo un aliado más allá arriba. Bueno, pues este señor, que era un republicano convencido, que había participado en la revolución, que era napoleónico, ergo republicano a muerte, se convierte en rey. Lo primero que hace es gobernar a la manera absolutista. O sea, aquí mando yo y nadie más. Y lo más asombroso de todo es que cuando muere, le descubren en el cadáver, en su cuerpo, tatuado la frase «muerte a los reyes», en francés, «mort aux rois». ¿Qué quiere decir? El artículo se llama «El republicano que fue rey». Bueno, pues este fue el primer rey de la dinastía que hoy en día gobierna Suecia. Vamos a ver qué más artículos tenemos aquí que os pueden hacer gracia. Mira, tengo un artículo que fue un estudio en busca del origen de los chistes. Todo el mundo le gustan los chistes, todo el mundo conoce a alguien que cuenta chistes con más o menos gracia. Pues entonces aquí me voy a la prehistoria casi y me voy a la antigua Babilonia. El chiste más antiguo documentado está en una tablilla babilonia que está datada entre el siglo XVI y XX antes de Cristo. O sea, tiene mínimo 4000 años ese chiste. Ya lo leeréis. Entonces voy avanzando en el tiempo y localizo el chiste más antiguo, todo documentado, todo lo que hay en esta página web está documentado, y si algo tengo dudas, no lo pongo, porque creo que sobre todo es súper básico que lo que expliques esté respaldado por cierta documentación. En el caso de Egipto está respaldado por un papiro que se expone en el Museo de Berlín, y es un chiste que hacen a un faraón. Sigo avanzando en el tiempo, ya más hacia aquí, y en Sumeria, ya estamos en el siglo XII a.C., hay otro chiste. No lo voy a explicar porque así lo leéis vosotros y os hará más gracia. Luego está el chiste más antiguo de la antigua Grecia, que está datado del siglo IV a.C. Nos vamos a la antigua Roma, que este sí que os lo voy a leer, y este es un chiste que lo protagoniza el emperador Augusto, que fue el primer emperador romano que hubo, que vino después de Julio César y está considerado el primer emperador del imperio. Antes Roma era una república. Entonces el chiste dice: viajando por su imperio, Augusto se fijó en un hombre en la multitud con un asombroso parecido con él mismo. Intrigado le preguntó: ¿alguna vez tu madre prestó servicio en el palacio? No, su alteza, pero mi padre sí. Esto en la época significaba pues que te tiraran piedras hasta morir, si lo llega a oír. Si te llega a ver Augusto contándolo. Luego encontramos dos chistes de la Edad Media, Europa, siglo V. Aquí hay varios, pero os voy a leer uno que es muy corto. Dice: un peluquero pregunta a su rey: ¿cómo quiere que le corte el cabello? Y este le contesta: callado. Bueno, como veis son chistes. Luego nos vamos a la Inglaterra del siglo X y acabamos en un chiste, el primer chiste en castellano, que está escrito ni más ni menos que por Quevedo, ¿vale? Y este ya, si queréis, lo leéis vosotros. Vamos a ver qué más artículos tengo por aquí. Luego, mira, tengo otro artículo que os puede interesar porque es de un personaje que todos hemos oído hablar, y es ni más ni menos que James Dean. James Dean murió jovencísimo
murió una semana antes de rodar un spot pidiendo prudencia a los jóvenes al volante. Consejos vendo que para mí no tengo porque murió a toda castaña en su flamante Porsche. Y murió siendo una estrella, y es la primera estrella de Hollywood que muere joven y en dramáticas circunstancias, con lo cual, fijaros la leyenda, que esto pasó en los años 50, todavía, ¿quién no ha oído hablar de James Dean? Bueno, pues su coche, él era un fanático de los coches deportivos, y claro, como ganaba mucho dinero, pues se los podía permitir. Y su coche se llamaba, el mote que le puso él mismo se llamaba, lo digo en español, Pequeño Bastardo. Él le llamaba así, Little Bastard, porque decía que era indomable, porque tenía mucha potencia, era muy pequeño, bueno, lo que tiene, ya sabéis cómo acabó. Bueno, pues una vez fallece tristemente James Dean en el accidente que todos hemos oído hablar por lo menos alguna vez. Bueno, los artículos, es que ahora los estoy viendo, los ilustro, por ejemplo, con el vídeo este del anuncio de James Dean, justo antes de morir, diciéndole, o sea, siempre hay vídeos, siempre hay fotografías, la fotografía del Porsche, etcétera. Entonces, le dejó su gato a Elizabeth Taylor, que eran mis amigos, diciéndole que tenía miedo que le pasara algo, porque él iba a una carrera. El gato se lo acabó quedando Elizabeth Taylor porque pasó lo que pasó. Entonces, como ya sabéis todos que James Dean murió en el accidente, lo que no sabéis seguramente es lo que pasó con el coche. Bueno, pues hay una leyenda sobre ese coche. Ese coche... Ese coche... está maldito, los restos de ese coche. Entonces, los guardó, el coche quedó en un garaje de un amigo de James Dean, que era el que le reparaba los coches, y entraron unos ladrones a robar. Uno perdió el brazo, intentando llevarse el volante. Luego intentó vender, o sea, un ladrón perdió el brazo, el otro, bueno, le pasaron una serie de desgracias. Entonces, el que se había quedado el coche decidió venderlo por piezas. Las ruedas se las vendieron a un corredor de carreras que se mató en la primera carrera en la que condujo. Otras piezas se las vendieron a un chaval que tenía un coche similar, se las puso y acabó en la cuneta en coma. A partir de aquí una serie de desgracias los pusieron en un sitio, en una exposición, en una universidad, para decir a los jóvenes, cuidado, no corráis que os puede pasar esto. Se cayó y chafó a un estudiante, y así una serie de desgracias. Bueno, en el artículo hay muchas más, si las queréis leer, ahí están. Luego, por ejemplo, ahora me encuentro aquí con otro caso, que es, todo el mundo sabemos quién es Perón. ¿Quién fue Perón? Fue pues, un político argentino que fue presidente de Argentina durante muchos años. Creo recordar que vivió exiliado en Madrid mucho tiempo, pero fue presidente creo que en varias ocasiones de Argentina. Bueno, pues cuando Perón murió, pues no sé, debía ser a principios de los años 80, a finales de los 70, ahora mismo no recuerdo la fecha exacta. Pues por ejemplo, le pusieron un panteón, claro, era un Perón, creo que ahora murió Maradona, pues las colas que se hicieron para su funeral fueron equivalentes una con otra. Bueno, pues al X tiempo de estar enterrado, alguien forzó su panteón, le cerraron las manos y se las robaron, ¿vale? Todas las agencias del mundo, desde el FBI, la CIA, todas las agencias del mundo, la Interpol, desde entonces están buscando las manos de Perón y todavía no han aparecido. Han habido un montón de muertes y cosas misteriosísimas a partir de la gente que ha investigado estos hechos, que no me voy a extender, están aquí. O sea, el artículo se llama El robo de las manos de Perón, no tiene pérdida. Seguimos. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Mira, esta es una historia, pero muy curiosa. A esta le titulé León bien vale una dieta. Hay una frase muy famosa de un rey francés que era protestante. Y sabéis que hace 5 siglos la diferencia, o 4, entre ser protestante o ser católico era una guerra, era muerte, no se podían ver unos con otros. Y hubo un rey, que era Enrique IV, que él era protestante. Entonces, para ser rey de Francia tenía que bautizarse y ser católico. Y dijo, París bien vale una misa. Y desde entonces gobernó como Enrique IV. Bueno, pues le llamé León bien vale una dieta. Y es una historia ambientada en la Reconquista, que debe ser el siglo X o así. Y hay un rey de León
primero fue el reino de Asturias, luego ya fue León, luego Castilla y León, bueno, y así ya fue sucesivamente. Pues cuando era reino de León, resulta de que el tío estaba tan desproporcionadamente gordo que no podía ni subirse al caballo. Y llegó un momento que, claro, iba engordando, engordando, engordando y no podía ni moverse de la cama. ¿Qué pasa? Que lo derrocaron. ¿Por qué? Pues por gordo. ¿Por qué? Porque si suben los musulmanes a invadirnos, en esa época, si el rey no estaba adelante mandando la batalla, entonces claro, entre los militares que no veían claro que ese señor les gobernara, lo derrocaron. Entonces, no se sabe cómo, supongo que cargado en una camilla, acabó en Navarra, que era reino independiente, y gobernaba su abuela. Y su abuela le empezó a decir, pero ¿cómo eres un desgraciado? ¿Cómo dejas que te derroquen? Has de adelgazar. Y lo mandaron a... La reina de Navarra se llevaba muy bien con... Creo que era Abderramán, que estaba gobernando el califato de Córdoba. Y le explica el caso y Abderramán, creo que era Abderramán I. Bueno, el califa de Córdoba de ese momento envía a su mejor médico, que era un médico judío, y lo envía a Navarra, a Pamplona. Ve al enfermo y dice, no se sabe bien cuánto pesaba, pero se ve que era algo espectacular. Y dice, dice, aquí no lo puedo curar, tengo que llevármelo a Córdoba. Se lo llevo a Córdoba, todo esto imaginaros la comitiva, cargaos ahí con una cosa que igual pesaba 300 kilos, por esos caminos polvorientos de Pamplona a Córdoba. Y una vez lo tienen en Córdoba, el tío lo primero que hace es le cose la boca. Le cosió la boca y le dejó solo para que entrara una caña y bebía unos brebajes que le preparaba. Encima le hacían andar, que eso para él era, o sea, levantarse de la cama ya era un suplicio. Pues lo hacían andar, entonces tenían 10 esclavos que lo iban llevando y iban dando así como Frankenstein, y andar de aquí hasta, de tu casa hasta la esquina para él era como correr la maratón. Bueno, está explicado en el artículo, es bastante divertido, pobre hombre, todo lo que pasó. El caso es que a los X meses, ostras, se puso hecho un figurín. Y le dijo a Abderramán, ahora no recuerdo cuál era el califa exacto de Córdoba, le dice, oye, ahora que estoy ya en forma, tal y cual, quiero recuperar mi trono. Y, os voy a decir el final, lo recuperó. Pero la dieta tiene tela. Por ejemplo, mira, otra historia. ¿Sabéis que, por ejemplo, en los juicios... De juicios tengo bastantes historias. Entonces tengo una historia, ahora me salen aquí dos. Una es la Inquisición. Hizo uno de los juicios más locos de la historia, la Inquisición española. Y iba a decir sentó en el banquillo, no, porque es imposible, pero juzgó a unos delfines. ¿Por qué? Pues porque en un pueblo pesquero de Asturias, resulta que los pescadores cada día pescaban menos y echaban la culpa a un grupo de delfines que rondaba por ahí y decía que se comía sus peces. Entonces fueron con el cuento al párroco de la iglesia y ostras, se lo comentó, bueno, empezó a subir el escalafón y acabó en el obispo de Oviedo, y el obispo de Oviedo dijo, esto es un asunto para la Inquisición. Bueno, pues la escena tuvo que ser dantesca, porque en una barcaza subió el inquisidor, un abogado que le pusieron de oficio a los delfines, testigos, bueno, toda la parafernalia, fueron a donde los pescadores decían que estaban los delfines y los juzgaron, los encontraron culpables y les dijeron que no estaban los delfines ni de coña, pero bueno, les dijeron que no volvieran por ahí nunca más, que si no los excomulgaban. Nunca más volvieron los delfines. Pero bueno, es un artículo bastante divertido. Pero luego tengo otro juicio, yo creo que es más loco todavía, porque es más cercano, que juzgaron ni más ni menos, sentaron en el banquillo a Dios. Los comunistas, Revolución Soviética, y en el año 1918, uno de los ideólogos comunistas, que se llama Lunacharsky, que no era precisamente un tío sin preparación, era un tío que había escrito libros, un tío que había estudiado teología, y decidió que Dios era un asesino de la humanidad. Entonces iba a juzgarlo. Y sí, lo juzgó. Entonces hubo un juicio, una pantomima, estaba una sala en Moscú llenísima de gente, miles de personas para ver el juicio, y ¿quién había sentado en el banquillo de los acusados? Pues ni más ni menos que pusieron una Biblia, y le cayó un chorreo a la Biblia por todos los crímenes contra la humanidad. Como no podía ser de otra manera, lo condenaron a muerte. Pero claro, ¿cómo matas a Dios? Pero los comunistas eran muy inventivos. Entonces lo condenaron a morir al día siguiente, fusilado a las 7 de la mañana en cuanto saliera el sol.
Bueno, pues se puso un pelotón de... Bueno, es igual, leedlo, porque es una cosa casi teatral. Luego explico en otro artículo de dónde viene este personaje, sí que es de ficción, pero todos hemos oído hablar de él, que es el Ratoncito Pérez. ¿De dónde viene el Ratoncito Pérez? Entonces explico la historia porque tiene su origen en, bueno, pues antiguas tradiciones de antes de Cristo y cómo va avanzando en el tiempo, pero realmente la carta de naturaleza del Ratoncito Pérez se la da un escritor, un jesuita del siglo XIX-XX, que crea el Ratoncito Pérez en un cuento que le encargó la reina María Cristina para un niño, se llamaba Alfonso, que luego gobernaría como Alfonso XIII. O sea, de ese cuento sale todo, que además no solo tiene mucha raigambre en España, sino que todo Sudamérica, con diferentes pequeñas variaciones, el ratón Pérez, pero todo lo del Ratoncito Pérez es una cosa que está en todo el mundo, pero como Ratoncito Pérez se conoce en España y en toda Hispanoamérica. Luego, por ejemplo, tengo aquí un caso, yo voy pasando y voy viendo los artículos que más gracias pueden hacer. Vosotros sabéis que cada 4 años, aproximadamente, porque me parece que es una cosa astronómica, que no siempre es cada 4 años, febrero tiene un día más, tiene un 29 de febrero. Bueno, pues hubo un año en la historia que hubo un 30 de febrero, ¿vale? Y esto pasó exactamente en 1712. El artículo se llama El único 30 de febrero de la historia, no tiene pérdida. Lo digo por si os interesa la historia. Luego, por ejemplo, esto pasó en Suecia, y como os he explicado, Suecia es un país que no sé por qué me da mucho juego para esto. Entonces, un rey, se llama Gustavo III en Suecia, siglo XVIII, antes que el de antes que os he explicado, el francés, que decidió que el café era veneno. Entonces cogió a 2 presos y a uno le dio a beber calderadas. O sea, dos hermanos, dicen que eran hermanos, pero, en fin, 2 presos de la misma edad que estaban condenados a muerte. Entonces les perdonó la vida a cambio de que cada día de su vida tenían que beber calderadas de té, pero calderadas, cazos y cazos, y el otro café, para demostrar que se moriría antes y que era un veneno. Bueno, murieron primero los médicos, que lo estaban vigilando. Luego murió el preso del té, murió el rey, y luego cuando murió el señor del café, ya viejísimo, nadie se acordaba porque estaba ahí. O sea que el café, veneno no es. Vamos a ver, vamos a decir un par más, que sean, a ver si puede ser que sean relacionadas con Barcelona. Por ejemplo, Josep Pujol. Josep Pujol de Cuenca no es, ¿vale? Josep Pujol es un señor de aquí que no es catalán, sino que sus padres eran catalanes de Mataró y emigraron a Marsella. Este señor, cuando era un adolescente, en Marsella trabajaba en el negocio de sus padres, que eran panaderos. Y estaba en el río bañándose y notó una desagradable sensación del agua fría que se le metía por sálvase a la parte. Se asustó, salió, hizo el esfuerzo y el agua salió. A partir de aquí, ensayo y error, consiguió dominar a voluntad los movimientos de sálvase a la parte, los movimientos internos. Debutó en el Moulin Rouge y a partir de ahí las colas para ver su espectáculo, o sea, tocaba instrumentos musicales, grabó discos, todo esto lo tenéis los vídeos de actuaciones de él, apagaba velas a distancia, tocaba la marsellesa, o sea, sabía hasta dar notas musicales. Murió inmensamente rico y hizo giras mundiales. Un poco antes de la Primera Guerra Mundial, era una de las personas más famosas de Europa. Bueno, a la altura del mago Houdini, etc. Luego, por ejemplo, tengo aquí, ahora me he encontrado un artículo que relato las leyes más absurdas del mundo. En el mundo hay 194 países reconocidos por la ONU y cada país, como sabéis, tiene sus propias leyes. Bueno, pues hay algunas españolas y hay de todo el mundo, pero sobre todo las más locas, las más desquiciadas, son de los diferentes estados de Estados Unidos. Y a ver si ahora rápidamente os encuentro alguna, porque es que son, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Mira, por ejemplo, una española. En un pueblo de Guadalajara está prohibido tener una fregona en el balcón.
En Alabama, estado norteamericano, es ilegal llevar un bigote falso que cause risas en la iglesia. En Michigan no se permite a una mujer cortarse el pelo si no cuenta con la aprobación del marido. De estas en Estados Unidos, de las mujeres, mira, en Arkansas un hombre puede pegar legalmente a su mujer, pero no más de una vez al mes. En Minnesota está prohibido dormir desnudo. Bueno, yo qué sé, hay como 200 leyes que todas son... por ejemplo, en Suiza no se puede tirar de la cadena del inodoro a partir de las 10 de la noche, que esta tiene su lógica. Es que en Texas no puedes tener en casa unas tenazas. En Australia, en una ciudad de Australia es ilegal cambiar una bombilla a no ser que tú seas electricista. Yo qué sé, es que en Florida está prohibido atar elefantes a un parquímetro. En Carolina del Sur puedes disparar misiles, pero antes has de pedir un permiso. En Israel está prohibido meterse el dedo en la nariz los sábados. En un pueblo de Nueva York es ilegal comer cacahuetes y andar hacia atrás por las aceras, pero solamente si hay concierto. Los domingos es legal pegar a tu mujer en las escaleras del ayuntamiento en Carolina del Sur. Y así, o sea, quiero decir que tiene tela. Por ejemplo, y casi ya acabamos, ¿no? Vale, ya acabamos con este. Vosotros, ¿quién no ha oído hablar del Prusés y todo el tema este? Bueno, pues en los años 90, un barrio de Madrid se independizó de España. Como lo oís, tuvo el apoyo de Fidel Castro y casi tiene que acabar mediando la ONU en todo el follón. Es una historia que luego la historia, o sea, ya sé que digo muchas veces historia, pero es un suceso que la historia, o sea, las hemerotecas, pero eso está absolutamente documentado. Bueno, pasó en los años 90, antes de ayer. Crearon su propia policía, sus fronteras, su moneda, su constitución. Está todo en el artículo documentado hasta con vídeos. Y a ver si encuentro una de Barcelona ya para acabar, que creo que tengo una aquí de por qué los taxis de Barcelona son amarillos y negros. Un color bien curioso. Y sí, bueno, pues eso, los taxis de Barcelona tienen este color que solamente comparten 3 ciudades en el mundo, que son Santiago de Chile, pero no es la misma combinación así tan bonita, es otro tipo de amarillo y negro. Buenos Aires y creo que una ciudad de Cuba, que no sé ahora mismo si es La Habana. En fin, hay cientos de artículos, bueno, cientos no, pero hay un montón de artículos. Estoy viendo aquí uno de Alfonso XIII, lo del rey de Andorra este que os explicaba, por qué la herradura es un amuleto, de dónde viene esa tradición, y así es inagotable. Os repito, os pondrá Lola el enlace, tenéis que entrar en la página web y si queréis entrar directamente a las curiosidades, entráis en la sección curiosidades y ahí, bueno, pues están más o menos ordenadas por el momento en que se han publicado. Cuando sea virtual, sea una conferencia o sea en persona, porque las circunstancias lo permiten, ir mirando la página web y las historias que más gracia os hayan hecho y queréis que desarrolle en la próxima conferencia o el formato que sea, se las vais diciendo a Lola y yo ya, pues en la próxima conferencia, pues ya nos centramos un poquito más en estas historias. Y si hay alguna historia que queréis oír relacionada con los artículos que hay por aquí o con algún suceso de los artículos, pues yo encantado de la vida, ¿vale? Bueno, solamente despedirme, hasta bien pronto y espero que os guste la página web. Y nada más, nos vemos bien pronto, chao.